Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. La Navidad de 2017 debía marcar el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Mi esposo y yo nos habíamos mudado recientemente a una tranquila zona suburbana. Aquel hogar no era perfecto, pero era nuestro. El porche acogedor, los amplios espacios y el encantador crujir de los pisos de madera le daban un aire de calidez, como si fuese un nuevo inicio, un lugar donde podríamos construir nuestros sueños. Después de pasar largas horas desempacando y acomodando los muebles, finalmente me permití un descanso, una taza de té caliente para relajar mis músculos cansados. Afuera, el aire se había vuelto gélido, así que el calor de la bebida me supo a un pequeño regalo. Sosteniendo la taza entre las manos, decidí subir al balcón de arriba para disfrutar la vista. Cuando salí, el panorama me dejó sin aliento. La nieve cubría los tejados como si fueran pasteles de jengibre con glaseado. Las luces navideñas titilaban con alegría y sus reflejos danzaban en los pequeños charcos congelados del suelo. A lo lejos se oía una suave melodía de villancicos flotando en el aire, tenue pero reconfortante. Por primera vez en semanas sentí una paz profunda. Sin embargo, algo captó mi atención. La casa vecina. Un hombre y una mujer estaban en su balcón. Sus voces rompían el silencio que reinaba alrededor. Él agitaba los brazos con el rostro encendido de ira, mientras ella le gritaba con las manos cerradas en puños. Aunque el viento se llevaba sus palabras, la tensión entre ellos era evidente. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Me repetí una y otra vez que no era asunto mío, pero la imagen de su furia me acompañó incluso después de volver adentro. A la mañana siguiente la casa se sentía cálida y acogedora. El aroma de las velas de canela llenaba el ambiente y me inspiró a hacer algo especial. Quería crear un entorno amigable en el vecindario, así que decidí organizar una cena de Nochebuena. Me pareció la ocasión perfecta para conocer a los vecinos y dar inicio a las fiestas con alegría. Empecé a hacer una lista mental de las tareas: cocinar, decorar y, por supuesto, buscar un árbol de Navidad. El salón se veía vacío sin uno. No podía imaginar las fiestas sin su brillo centelleante. Esa misma tarde salí en busca del árbol perfecto. La nieve crujía bajo mis pies mientras caminaba por las calles adornadas con coronas, guirnaldas y luces de colores. Al pasar frente a la casa de los vecinos, escuché nuevamente los gritos. Esta vez eran más apagados, provenientes del interior. La voz de la mujer sonaba aguda, cortante, como fragmentos de vidrio atravesando el aire. La del hombre respondió enseguida, más grave y cargada de furia. Reduje el paso, intentando no parecer curiosa, pero sin poder evitar escuchar. No distinguía las palabras, solo el tono. Un escalofrío recorrió mi espalda y apuré mis pasos para alejarme. Cuando regresé a casa, el árbol se erguía majestuoso en la esquina, con sus adornos brillando bajo la suave luz de las guirnaldas. Todo parecía lleno del espíritu navideño. Movida por un impulso amistoso, decidí invitar a la pareja de al lado a la cena. Me abrigué bien y caminé hasta su puerta. El timbre no funcionaba, así que toqué con los nudillos. Pasó un buen rato antes de que el hombre abriera. Su aspecto me desconcertó. El cabello despeinado, ojeras profundas y una postura tensa, como si esperara una confrontación. «Estoy organizando una cena de Nochebuena», le dije tratando de sonar alegre. «Usted y su esposa están más que invitados». «Mi esposa no está aquí», respondió de inmediato con voz seca. «Iré solo». Había algo en su tono que me hizo un nudo en el estómago. Cuando se movió ligeramente, noté algo en el suelo detrás de él. Un líquido oscuro, espeso y brillante que se extendía sobre la madera. El aire se me escapó del pecho.
El hombre me sostuvo la mirada con una expresión dura y sin decir palabra cerró la puerta de golpe, asegurándola con llave. La Nochebuena llegó envuelta en una mezcla de emoción y bullicio. La mesa estaba cuidadosamente decorada. Las velas iluminaban con un resplandor cálido y el delicioso aroma del pavo asado se esparcía por toda la casa. Muchos de los vecinos acudieron, compartiendo sonrisas amables y anécdotas alegres. Sin embargo, el vecino de al lado no apareció. Intenté convencerme de que no todos disfrutan de las reuniones sociales y traté de ignorar la inquietud que poco a poco se apoderaba de mí. Pero la imagen de aquel líquido oscuro sobre su piso seguía rondando mi mente, insistente, como una sombra que se niega a desaparecer. Cuando la noche llegó a su fin y los invitados se despidieron, decidí pasar por su casa para asegurarme de que todo estuviera bien. La vivienda estaba completamente a oscuras. Sus ventanas parecían vacías, sin un solo indicio de vida. Toqué la puerta suavemente, luego un poco más fuerte. No hubo respuesta. Llamé en voz alta, pero el silencio fue absoluto, tan denso que parecía absorber el sonido. Finalmente desistí y regresé a casa con una sensación incómoda que me acompañó hasta el amanecer. A la mañana siguiente me levanté temprano. El aire helado me mordía la piel, así que me envolví en una manta. Preparé una taza de té y subí a mi lugar favorito, el balcón. Ese rincón se había convertido en mi refugio, un sitio tranquilo desde donde podía observar el vecindario despertar lentamente. Mientras contemplaba la casa de al lado, noté algo extraño. La planta baja seguía a oscuras, pero en el piso superior una luz débil parpadeaba, vacilante, como si la bombilla estuviera a punto de fundirse. Entonces lo vi, una sombra moviéndose detrás de las cortinas. La figura se mantuvo inmóvil por un instante antes de desaparecer entre las penumbras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Sería él? ¿O había regresado su esposa? Me retiré apresuradamente al interior y cerré la puerta con llave, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Esa noche traté de distraerme con un libro junto al fuego. La luz anaranjada del hogar llenaba el salón de una calidez tenue, pero no lograba disipar la ansiedad que me oprimía el pecho. El silencio de la casa era tan profundo que cada crujido del piso sonaba amplificado. A la 1:13 de la madrugada, un estruendo repentino quebró la quietud. Me quedé paralizada, el libro cayendo de mis manos. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Sentí las piernas pesadas mientras me acercaba lentamente a la puerta. Miré a través del ojo de la cerradura. Era él. El vecino estaba en mi porche. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire helado. En su mano sostenía un arma. El cañón brillaba bajo la tenue luz del exterior. Retrocedí de inmediato, temblando, mientras buscaba mi teléfono. Con voz entrecortada llamé al 911 y expliqué lo que estaba ocurriendo. Cada palabra me costaba esfuerzo. Afuera el hombre no se movía. Permanecía allí, mirando fijamente la puerta, inmóvil como una estatua. Minutos después, las luces de los coches patrulla iluminaron la calle. Los agentes rodearon al hombre y tras quitarle el arma, lo esposaron. No opuso resistencia, pero mientras lo llevaban hacia el vehículo gritó con furia: «Tú mataste a mi esposa y te mataré a ti también». Mis piernas casi cedieron al oírlo. La policía también me detuvo, interrogándome durante horas acerca de sus acusaciones. Cuando finalmente concluyeron la investigación inicial, me liberaron. Los agentes ingresaron a la casa contigua y sus linternas rasgaron la oscuridad del interior. Poco después, uno de ellos salió pálido, con la mirada perdida. Más tarde me informaron lo que habían encontrado. El cuerpo de la mujer estaba en el piso superior, colgado del techo. Su cabeza sangraba, herida por un golpe contundente. El charco que cubría el suelo era el mismo líquido oscuro que había visto días antes. El hombre nunca regresó. Las autoridades no revelaron muchos detalles de la investigación y yo tampoco tuve el valor de preguntar. En mi mente se repetía una y otra vez la imagen de su cuerpo balanceándose lentamente, atrapado entre la penumbra y aquella luz parpadeante.
Durante semanas la casa vecina permaneció silenciosa y sin iluminación, pero a veces, en medio de la noche, juraría oír gritos apagados que flotaban entre el viento. Y en ocasiones, cuando alzaba la vista hacia su ventana del piso superior, me parecía distinguir una silueta, observándome desde la oscuridad. Antes de continuar con la siguiente historia, si es la primera vez que llegas aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos relatos de terror. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Cada comentario, cada me gusta y cada vez que compartes nuestras historias con tus amigos o familiares nos ayuda a seguir creando más contenido espeluznante. Gracias por acompañarnos y recuerda, nunca sabes qué puede estar observándote en la oscuridad. Historia 2. Tenía 12 años cuando todo ocurrió, y aunque han pasado muchos años desde entonces, aún puedo recordar cada detalle como si hubiera sucedido ayer. Era diciembre, apenas un par de semanas antes de Navidad. El aire era frío y una gruesa capa de nieve cubría el suelo, amortiguando los sonidos y haciendo que todo pareciera inmóvil, casi irreal. Volvía caminando a casa desde la escuela, haciendo que la nieve se levantara en pequeñas nubes con cada paso de mis botas. Ese siempre era mi momento favorito del día, cuando podía vagar sin rumbo y dejar que mis pensamientos volaran libres. Pero aquel día algo se sentía diferente. Al llegar a mi calle, lo vi. Un hombre estaba parado en la esquina. No se movía, solo permanecía ahí, observándome. Llevaba un abrigo largo y oscuro y un sombrero bajado hasta cubrirle gran parte del rostro. Dudé un instante sin saber qué hacer. Él no saludó, no sonrió, no hizo gesto alguno. Simplemente me miraba. Aceleré el paso con la sensación de que sus ojos me seguían, lo que me erizó la piel y me puso el corazón a 1000. No le conté a nadie. Quizás no era nada, pensé. Los adultos siempre están parados en las calles, ¿verdad? Pero al día siguiente, mientras regresaba otra vez de la escuela, él volvió a estar ahí. Esta vez no se quedó quieto. Comenzó a caminar detrás de mí, manteniendo una distancia lo suficientemente corta para que yo sintiera su presencia, pero no tanto como para parecer que me seguía deliberadamente. Chico», gritó con una voz ronca y baja. Giré apenas la cabeza, pero seguí caminando. «¿Estás emocionado por la Navidad?», preguntó. «Supongo», respondí en voz baja, apurando el paso. «¿Sabes dónde encontrar el mejor árbol de Navidad?», dijo sonando extrañamente alegre. Negué con la cabeza sin decir una palabra. Había algo en su tono, como si ocultara algo que yo no sabía. «En el bosque, más allá del viejo camino», continuó. «Ahí es donde están los más bonitos. Deberías ir a verlo por ti mismo». Cuando llegué a casa, mi corazón seguía latiendo con fuerza. No entendía por qué me había dicho eso, pero algo en sus palabras me incomodaba profundamente, como si escondieran un secreto. Pasaron algunos días y traté de olvidarme de aquel hombre. Sin embargo, cada vez que caminaba de regreso a casa, tenía la sensación de que alguien me observaba. No lo volví a ver, pero esa sensación persistía, clavada en mi pecho como una espina invisible. Una tarde, mientras descansaba en la sala viendo televisión, la luz del televisor iluminaba tenuemente la habitación. Estaba tranquilo hasta que el teléfono sonó, haciéndome dar un pequeño salto. Contesté. «Oye», era mi amigo Mike sonando entusiasmado. «Vamos a buscar un árbol de Navidad. Los mejores están en el bosque, ¿sabías?». Sus palabras me dejaron helado. ¿Cómo lo sabía? Yo nunca le había contado nada sobre el hombre ni sobre lo que había dicho. Intenté responder, pero él me interrumpió. «Vamos, será divertido». Hablé con mi madre, pero ella se negó rotundamente. «Tu padre traerá un árbol más tarde», dijo con tono firme. «Eres solo un niño, no tienes que salir a buscar uno». Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo los copos de nieve caían lentamente, deseando salir. Cuando finalmente mamá dijo que tenía que ir a recoger a mi hermanita a la escuela, me pidió que me quedara en casa.
pero apenas cerró la puerta, una mezcla de emoción y nerviosismo me empujó a actuar. Me puse el abrigo, tomé el teléfono y llamé a Mike. En pocos minutos ambos estábamos corriendo entre la nieve, riendo y deslizándonos sobre los tramos de hielo. Le conté todo lo del hombre del abrigo oscuro y lo que me había dicho sobre los árboles en el bosque. Mike se encogió de hombros y dijo: «Solo daremos una vuelta, no pasará nada». Antes, sin embargo, insistió en que debíamos pasar por la casa de un amigo suyo, que vivía justo en el borde del bosque. Era una casa vieja, con el piso que crujía y un aire descuidado, como si nadie la hubiera limpiado en mucho tiempo. El amigo de Mike tenía 18 años y una expresión endurecida, con el cabello desordenado y el ceño fruncido. Comenzaron a hablar en voz baja y al principio no les presté atención, hasta que escuché palabras sueltas como secuestro y dinero rápido. El estómago se me revolvió. No sabía si bromeaban o si hablaban en serio. Fingí tranquilidad y dije: «Ya es tarde. Mi mamá volverá pronto. Tengo que irme». Mike sonrió y me despidió con un gesto despreocupado. Había un atajo entre los árboles que llevaba directo a mi casa. El sendero era estrecho y los pinos se alzaban tan altos que apenas dejaban pasar la luz. La nieve lo cubría todo y el único sonido era el crujido de mis botas. Estaba a mitad del camino cuando uno de mis cordones se soltó. Me arrodillé para atarlo, luchando con las agujetas húmedas y frías. Fue entonces cuando escuché algo, un suave crujido a mi espalda. Me quedé inmóvil, los dedos todavía sobre el cordón. Giré lentamente la cabeza y lo vi. Era él. El hombre de la esquina estaba allí, pero ahora vestía completamente de negro y llevaba el rostro cubierto con una máscara. Sentí el pecho apretarse. Cuando dio un paso hacia mí, no lo pensé. Eché a correr. La nieve hacía resbalar mis botas, pero no me detuve. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, cada vez más rápidos, más cercanos. Los árboles se convertían en manchas borrosas mientras el aire helado me cortaba la garganta. «Detente», gritó, su voz resonando entre los troncos. «Por favor, vuelve, o algo muy malo le pasará a tu familia». Las lágrimas me nublaron los ojos, pero seguí corriendo. El bosque se hacía más oscuro y ya no sabía en qué dirección iba. El dolor en mis piernas era insoportable y el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. De pronto vi un enorme árbol caído. Su tronco cubierto de nieve era lo suficientemente grande para esconderme detrás. Me lancé tras él, presionando mi cuerpo contra la madera helada. Contuve la respiración mientras oía sus pasos acercarse, lentos, pesados, tan cerca que podía jurar que oía su respiración. «Sal de ahí», gritó con furia. «Te lo advierto, sal ahora». Cerré los ojos con fuerza, deseando desaparecer. Pasaron los segundos, o tal vez minutos, y de pronto, silencio. Los pasos se desvanecieron. Esperé. Conté hasta 100 antes de atreverme a moverme. Caminé con cuidado, temblando, intentando orientarme. Cada sombra me parecía a él y cada ruido me hacía saltar. La nieve caía con más fuerza y apenas podía ver unos metros adelante. Entonces distinguí una silueta. Mi corazón se detuvo. Pensé que era él otra vez, pero una voz me llamó por mi nombre. «Espera, soy yo». Era mi vecino, el señor Harris. Trabajaba como guardia de seguridad y solía patrullar la zona. Sentí una oleada de alivio y corrí hacia él llorando. Le conté todo entre sollozos y su rostro se volvió serio. «Vamos», dijo firmemente. «Te llevaré a casa». Cuando llegué, mi madre estaba furiosa, pero su enojo se desvaneció en cuanto vio mi rostro. Le conté todo lo sucedido, palabra por palabra, y llamó de inmediato a la policía. Registraron el bosque, pero no hallaron nada. El hombre había desaparecido, dejando tras de sí solo sus huellas, marcadas en la nieve, como un recordatorio silencioso de lo que pudo haber pasado. Historia 3. La Nochebuena siempre había sido un acontecimiento importante en mi familia.
Cada año organizábamos la cena en casa de mis abuelos, en San Diego. No era una casa elegante, ni mucho menos, pero había algo en su alfombra desgastada y en ese aroma a canela que impregnaba la sala que hacía que se sintiera como el verdadero hogar. Aquel año la casa estaba iluminada con luces navideñas de todos los colores. El árbol estaba rodeado de regalos hasta casi tocar las ramas, y el aire estaba cargado con el olor del pavo asado y del jamón recién horneado. La noche comenzó como cualquier otra Nochebuena. Los familiares llegaban poco a poco, algunos trayendo platos, otros trayendo únicamente sus historias. El tío Rick apareció con su famosa cazuela de ejotes y la tía Susan trajo un pastel que, para ser sinceros, parecía comprado en una tienda. Mi prima Jenna no dejaba de tomar fotografías, intentando capturar el momento perfecto para Instagram. Los niños corrían por toda la casa, sus risas mezclándose con los suaves villancicos que sonaban de fondo. La mesa del comedor era un espectáculo. Los platos rebosaban de comida, las copas se alzaban llenas de vino y refresco, y en el centro las velas titilaban, proyectando sombras cálidas sobre las caras sonrientes. El ambiente era ruidoso, alegre y desordenado, pero también reconfortante. Todo parecía perfecto dentro de su hermoso caos. Y entonces apareció él. No supe su nombre cuando llegó, y en realidad no tenía idea de quién lo había invitado. Desde el primer momento noté que no encajaba. Se sentó en silencio al final de la mesa, sin participar en las conversaciones. Era alto, de piel muy pálida y cabello fino, peinado hacia atrás. Su ropa estaba limpia pero anticuada, como si acabara de salir de una fotografía antigua. No comía mucho, apenas movía la comida de un lado a otro del plato, y de vez en cuando daba pequeños sorbos a su vaso. Nadie pareció prestarle demasiada atención. Más bien actuaban como si siempre hubiera sido parte de la familia. Todo siguió normalmente hasta que llegó la hora del postre. Jenna, fiel a su hábito de fotógrafa, decidió que era momento de tomar una foto grupal. Nos pidió que fuéramos al salón principal y todos nos reímos mientras intentábamos acomodarnos para entrar en el encuadre. El hombre dudó por un momento, pero al final se levantó y nos siguió. Cuando la cámara destelló, él se estremeció, como si el flash lo hubiera quemado. Recuerdo que se quedó ligeramente apartado del grupo, con una expresión imposible de descifrar. Cuando Jenna miró la foto en su teléfono, su sonrisa se desvaneció. Me mostró la pantalla, y en cuanto la vi, entendí por qué. Todos aparecíamos allí, felices y sonrientes, excepto él. Su figura se veía borrosa, como si se hubiera movido en el instante de la foto, pero no lo había hecho. Había estado completamente inmóvil. Probablemente sea un fallo de la cámara, dije, aunque mi voz no sonó tan convincente como esperaba. Volvimos a la mesa para disfrutar del postre. Los niños ya estaban agotados y los adultos comenzaban a relajarse con el vino. El extraño permanecía en silencio, con los ojos inquietos, moviéndose de un lado a otro como si buscara algo o a alguien. Intenté no mirarlo demasiado, pero había algo en él que me ponía nerviosa. Su presencia se sentía densa, pesada. Todo ocurrió de repente. El hombre se levantó de golpe y el chirrido de su silla contra el suelo cortó las conversaciones. Todos volteamos a mirarlo. Estaba temblando, el rostro pálido, cubierto de sudor. Y entonces gritó. Fue un grito crudo, gutural, que heló la sangre de todos los presentes. Antes de que alguien pudiera reaccionar, salió corriendo por la puerta principal. Por un instante, el silencio fue absoluto. Nadie se movió. Solo el parpadeo de las luces navideñas seguía dando señales de vida. El tío Rick fue el primero en reaccionar, murmurando algo sobre ir tras él. Varios más lo siguieron, abrigándose a toda prisa y tomando linternas. Yo me quedé con los niños que ahora lloraban, aferrados a sus padres. Los minutos se estiraron eternos. Desde dentro, escuchábamos las voces lejanas llamando al hombre, aunque nadie sabía su nombre. Después de lo que pareció una eternidad, regresaron, sin él.
Dijeron que habían seguido sus huellas en la nieve hasta el bosque detrás de la casa, pero las marcas se detenían en seco. No había rastro alguno de que hubiera salido de allí. No había huellas que continuaran. Nada. Llamamos a la policía, por supuesto. Llegaron, hicieron preguntas, revisaron el área, pero no encontraron nada. Lo más extraño fue que nadie coincidía en cómo era. Algunos aseguraban que su cabello era castaño, otros que era negro. Una de mis tías juró que sus ojos eran verdes, pero yo los recordaba grises. Era como si cada persona lo hubiera visto de una forma diferente. El resto de la noche fue tenso. Nadie quería irse, pero tampoco queríamos quedarnos. La calidez y la alegría que habían llenado la casa unas horas antes se habían esfumado, reemplazadas por una sensación de inquietud que se podía palpar en el aire. Cuando por fin volvimos a casa, no pude quitarme la idea de que algo nos observaba desde el bosque. La mañana siguiente, el día de Navidad, se sintió vacío. Abrimos los regalos fingiendo normalidad, pero no era lo mismo. Su ausencia o lo que fuera que representaba se cernía sobre nosotros como una sombra. La policía llamó más tarde para informar que no habían encontrado ninguna pista. El caso fue cerrado como un desaparecido más, uno entre tantos. Pasaron las semanas y la vida continuó, al menos en apariencia. Pero yo no podía dejar de pensar en esa noche. Dejé de asistir a reuniones familiares. No soportaba las preguntas, ni la incomodidad. Incluso evité volver a la casa de mis abuelos. Ya no se sentía como un hogar. Unos meses después, Jenna me envió un mensaje. Había estado revisando las fotos de aquella noche y había encontrado algo más. Era otra foto grupal, tomada más temprano, antes de la cena. En una esquina del encuadre, cerca de la puerta, estaba él, pero no miraba a la cámara. Me miraba a mí. Su rostro estaba deformado en una sonrisa que me heló la sangre. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, borré el mensaje y bloqueé el número de Jenna. Ya no quería saber nada más.